nuestro Dios, nuestro Señor, a ti damos alabanza. Gracias, Señor, por este tiempo de ministración, por este tiempo, Señor, de palabra, Dios, porque tú quieres, Señor, hablarnos al corazón y seguir enseñándonos, Dios, todo lo de tu propósito, Señor, porque esa es tu fidelidad. Por eso damos gracias al Dios vivo, al Dios verdadero. Te alabamos, Señor. Bendiciones a todos los que se unen a este tiempo de discipulado. Dios te bendiga. Estamos tratando el tema de caminando en el propósito de Dios. Puedes compartir allí. Comparte esta transmisión. Hoy damos gracias al Señor que nos permite reunirnos a través de estas plataformas virtuales para poder estar allí transmitiendo la palabra del Señor, allí en tu nación, donde tú estés, en tu ciudad, en tu casa, con tu familia. Recibas la bendición del Señor, la administración de Dios en este tiempo. Padre, gracias por este tiempo de discipulado. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia nos ciñen, Señor, porque tu fidelidad, Señor, Padre, está con nosotros, Señor, con tu pueblo, Señor Dios mío. Por eso bendecimos la grandeza del Dios vivo, el Dios todopoderoso. A ti damos gloria, Señor, a ti damos alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás y hablas a nuestro corazón. Dios quiere hablarte hoy a tu corazón allí. Que tú entiendas que el propósito de Dios para tu vida está en marcha. Que Dios te ha elegido tu casa, tu familia. Que aunque veas de repente circunstancias difíciles en tus hijos, bendiciones Henry, bendiciones a todos los que se unen. Aunque veas situaciones difíciles en tu familia, tú puedas mantenerte. Bendiciones Lucila, Dios te bendiga grandemente. Puedas ver muchas cosas que pueden pasar, porque pasan situaciones que de repente van a intentar obstaculizar el propósito. Bendiciones Katy. Y ese propósito está en marcha y nosotros somos los únicos que podemos obstaculizarlo. Podemos, en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestras carencias, podemos llegar a obstaculizar el propósito de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos efectivos en la obra, en lo que Dios se ha puesto a hacer como madre, como esposo, como hombre de Dios, como mujer de Dios, que siempre estés testificando del amor de Cristo donde quiera que tú estés. Estés en tu negocio, estés en tu trabajo, estés allí en tus relaciones, desde tu casa, desde tu universidad, donde tú estés, sepas conscientemente de que hay un propósito de Dios en tu vida. Bendiciones, Pastor Anita, un abrazo. Es necesario que nosotros entendamos que el propósito de Dios tiene que seguir y que tú y yo tenemos que caminar en ese propósito. Que hay situaciones en las cuales van a intentar detenerte, como pasaron muchos hombres y mujeres de Dios. Pero que tú sepas para qué te ha llamado el Señor. Y Él llamó a hombres, a mujeres, y les eligió el Señor y les dio un propósito santo. Un propósito santo. Como hay propósito de Dios en tu vida y mientras tú estés aquí en la tierra, debes de cumplir el plan, el propósito por el cual Dios te ha llamado. Tú debes de mantenerte en el propósito de Dios. Y quiero leerte aquí en el libro de Jeremías, el capítulo 1, el versículo 4. Este llamamiento de Jeremías fue importante allí para la vida de una nación. Escúchalo bien, para la vida de una nación. Porque Dios levanta profetas en un tiempo determinado, en un tiempo justo, para usarlos. Él levanta a esos profetas o esos pastores en un tiempo justo, en una generación justa, en un tiempo de Dios determinado. Allí, para que obren, para que hagan de acuerdo al llamado de Dios y al propósito de Dios. Y Dios llamó a Jeremías en un tiempo justo. Y aunque Jeremías tuvo que vivir muchos conflictos, bendiciones Pilar, Dios te bendiga.
tuvo que vivir muchos conflictos, muchas situaciones difíciles, Él se mantuvo firme, tuvo ciertas deficiencias ahí en su carácter, pero Dios lo alineó. Por eso nosotros tenemos que siempre abrir nuestro corazón al Señor y decirle: ayúdame a ser idóneo, Señor, o idónea a tu plan, a tu propósito. No queremos revelarnos a tu plan, a tu propósito, no lo queremos hacer así. Queremos mantenernos en el plan, en el llamado de Dios. Que aunque pasemos diferentes circunstancias, tú te puedas mantener, mantente firme. No dejes que nada te decaiga, sino mantente firme. Y dice aquí en el versículo 4, estoy en Jeremías 1. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: mira cómo Dios interviene en el Cronos de Jeremías. Mira cómo Dios llega a la vida de Jeremías y muchas cosas cambian. Cuando Dios llega a tu vida, muchas cosas empiezan a cambiar. Ya sales del común a formar parte del ejército de Dios. Dios te ha llamado, eres un bienaventurado, una bendecida de Dios. Por eso no temas, aunque pases diferentes circunstancias, no temas. Dios te ha llamado a ti y ha elegido tu casa, tu familia. Dice: antes que te formases en el vientre, ya te había elegido. El Señor te envió a ti con un propósito en esta generación. Dios no se ha equivocado. Muchas veces creemos que lo que estamos viviendo, Señor, es una equivocación. Mira lo que estoy viviendo, ¿por qué esto? No. Dios no se ha equivocado, te ha enviado a ti. Bendiciones, Maggie, Dios te bendiga. Te ha enviado con un plan y un propósito allí donde tú estás. Dios te ha enviado. Dios te ha enviado con un designio. Hay un llamado de Dios sobre tu vida y es necesario cumplir a cabalidad el propósito por el cual Dios nos ha puesto sobre esta tierra. Y aquí le habla a Jeremías a su corazón y le dice: Jeremías, antes de que te formases en el vientre, yo te elegí, yo te envié. Dios te ha elegido a ti, Dios te ha llamado a ti y Dios ha tomado toda tu casa. Escúchalo bien, no eres solamente tú, toda tu familia. Son elegidos de Dios, llamados de Dios, presentes para una generación. Ese llamado de Jeremías iba a afectar toda una nación. Dios lo levantaba allí, lo levantaba como un hombre de Dios, como un profeta de Dios. Por eso el llamado de Dios se va a hacer cada vez más evidente, cada vez más se va a clarificar. Dios clarifica los llamados, nos hace ver qué es lo que debemos hacer. Y nosotros debemos ser idóneos a ese llamado, no rebelarnos a lo de Dios. Cuando se retrasa el propósito de Dios, cuando nos rebelamos, cuando queremos hacer lo nuestro, cuando ponemos lo nuestro primero, ahí empezamos un declive. Dios no quiere que tú allí te estanques, sino que seas dócil en las manos del Señor, que dejes que lo del Señor fluya en tu vida, porque el Señor había elegido a Jeremías antes de la fundación del mundo. Mira, no es casualidad, Dios te ha llamado a ti y a toda tu casa. ¿Y dónde fuiste elegido? Antes de la fundación del mundo. O sea que había un llamado de Dios sobre tu vida que pesa. El llamado de Dios pesa. Y nosotros tenemos que ser idóneos a ese llamado. Alinearnos al llamado de Dios. Meternos bajo la cobertura de Dios. ¿Qué tú quieres, Señor Dios mío, en mi vida? Quiero que, Señor, se manifieste lo tuyo. Y mira lo que le dice el Señor: antes de que naciera, ya te había apartado. O sea, hay un llamado del Señor sobre ti. Y por más que de repente tú intentes muchas veces salirte del llamado, hacer tu voluntad, Dios va a golpear a tu puerta y va a insistir, porque el Señor insiste. Por eso debes de ser idóneo a lo que Él quiere, porque solo siendo idóneo o alineándote a lo que Él quiere vas a ver muchas cosas suceder. Cuando nosotros nos desviamos del propósito, cuando empezamos a hacer lo nuestro, ahí es donde nos estancamos. Tenemos es que vivir alineados como lo hizo Jeremías. Se alineó al propósito de Dios. Entendió, dice, antes de que nacieses, ya te había apartado. Tú eres sellada para redención. Hay un llamado de Dios sobre tu vida. Ahora alíñate, capacítate en Dios, métete bajo la cobertura del Señor, suelta todo aquello que Dios te diga que sueltes, aléjate de lo que Dios te dice que te debes alejar y encamínate, porque el propósito de Dios está correlacionado
con otros propósitos que Él está estableciendo para que caminen juntos. Entonces Dios te va a añadir lo que necesita el propósito. Vemos como propósitos correlacionados como Ruth con Noemí, y Dios correlaciona como María con Elizabeth, y Dios correlaciona y hace que se unifiquen esos propósitos y caminen juntos. Así es como el Señor efectúa, y nosotros tenemos que entender ese llamado de Dios, tú como pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que no te rehúses al llamado, para que no te rehúses a lo que Dios quiere para tu vida. Entonces dice allí, y voy en el 5, en el capítulo 1 de Jeremías: antes que te formases en el vientre te había elegido, antes que nacieras te había santificado, antes que nacieras ya te había santificado. Escúchalo bien, mira. Ya te había santificado y te había nombrado por profeta para las naciones. Y si nosotros nos damos cuenta, Jeremías nunca salió de Israel. Pero el Señor sabía que la palabra que iba a establecer en Jeremías iba a correr por las naciones. Así que puede ser que Dios te haya determinado a ti para que tú ejerzas un propósito. Y a tus ojos parece poco, parece como si no fuese. Pero yo te digo, en el nombre poderoso de Jesús, el propósito para tu vida es extenso. Y tú tienes que creer lo que Dios te ha puesto a hacer y lo que Dios te ha llamado a hacer. Bendiciones a todos los que se unen. Comparte esta transmisión que el Señor quiere traer, esta palabra. Y yo respondí: mi Señor Dios, yo soy muy niño y no sé hablar. Mira cuántas cosas pueden salir en un momento, deficiencias, carencias. Y yo te digo, no te desanimes. Si a través del camino tú te vas viendo de repente las deficiencias, las carencias, situaciones que tú ves que son conflictivas, y tú ves que caes una y otra vez, levántate en el poder de Dios. Levántate, porque Dios te ha establecido allí un propósito en tu vida. Hay un propósito establecido por Dios. Tú tienes que levantarte y pegarte del Señor, tomarte de Dios para encaminarte en lo que Dios tiene para ti. No te mires tanto a ti. No mires tanto tus fallas, tus deficiencias, bendiciones a los que se añaden. No mires tus carencias, porque aquí Jeremías empieza a mirar sus carencias y le dice al Señor: yo soy niño. Como Gedeón en algún momento miró sus carencias y le dijo: no, pero si mi familia es la más pobre de Manasés, yo no tengo recursos, no tengo nada. Dios no mira capacitados, sino Él capacita a sus elegidos. Él no mira, dice que de lo vil y lo menospreciado Dios toma. Así que el propósito de Dios en tu vida, Él lo va a llevar a cabo. Lo de nosotros es rendirnos ante su voluntad. No poner cosas delante de Él, como decir las carencias, pero tampoco imponerle a Él, decir: no, es que yo quiero esto, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro. No. Es lo que Dios haya establecido. En este caso, a Jeremías el Señor lo eligió como profeta, un profeta de oficio, diferente a lo que es un profeta de don. Y el Señor llama a Jeremías como un profeta de oficio que va a dar una guianza, una directriz. El profeta de oficio da guianza, da directriz. Es el que tiene la visión y él va dirigiendo. El Señor va mostrándole el camino. Y así pasaba con Jeremías. Él estaba anunciando, determinando tiempos. Bendiciones, Katy, Dios te bendiga. A todos los que se unen, Dios les bendiga. Compartan esta transmisión del discipulado. Estamos en el discipulado. Los miércoles a las 7:30 se abre esta transmisión de discipulado. Estamos hablando sobre el tema caminando bajo el propósito de Dios o caminando en el propósito de Dios. Entonces estamos hablando hoy sobre Jeremías y nos damos cuenta cómo Jeremías se alineó. Hubieron momentos donde él quiso declinar, porque al ver la respuesta del pueblo ante la palabra que él estaba dando, la respuesta del pueblo ante la situación que se estaba viviendo, que el pueblo no quería atender la voz de Dios. Entonces Jeremías allí se da cuenta. Bendiciones, Katy, Dios te bendiga. Se da cuenta y mira al hombre. Hay algo que nosotros no debemos hacer, y es mirar de repente la respuesta humana allí, porque declinaremos. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Dios y saber para qué Dios te ha llamado. Y ese propósito va a ir fructificando, se va madurando, va creciendo. Él aquí dice: yo soy niño. Empieza a sacar
sus falencias. Mira, yo soy niño, yo no voy a poder hablar, no voy a poder hacer muchas cosas. De repente tú ves tus falencias, tú ves tus incapacidades, pero Dios en ellos se va a glorificar. No importa que tú seas niño, que tú seas joven, no importa tu edad cronológica, a la edad que el Señor te haya elegido, no importa ello. Tú tienes que mantenerte en el Señor, tú tienes que fortalecerte en el llamado de Dios. ¿Qué te ha puesto Dios a hacer? Y de acuerdo a lo que el Señor te haya llamado a hacer, ejecutarlo con amor, con disposición, con entrega genuina. Mira, hay una entrega que Dios quiere de sus hijos, una entrega que te ha llamado el Señor a hacer lo que Dios te haya puesto a hacer. Allí hazlo con amor, con entrega, con solicitud. Testificar de Cristo donde quiera que tú estés, testifica del amor de Él, porque eso es lo que el Señor quiere, que seamos esa voz que se levanta en medio de tanta hostilidad, de tantas tinieblas, de tanto caos. Dios levanta a sus hijos, Dios fortalece a sus hijos, Dios empieza a llevarlos por el camino recto y levanta voces del Señor, levanta hombres, mujeres, instrumentos de Dios que se sometan a Dios. Uno de lo más importante que tenía Jeremías, una de las cualidades que tenía Jeremías era que era obediente. Y qué bueno ser obediente a Dios, mis amados hermanos. Qué bueno alinearnos al propósito de Dios. Que aunque estemos padeciendo, porque Jeremías padeció, Jeremías pasó muchas pruebas difíciles. Vemos que él fue golpeado, vemos que no fue recibida la palabra y que aunque la palabra le había venido a hacer que muchas veces por dolor, porque el pueblo no quería entrar en conciencia, pero uno no debe mirar el pueblo. No mires el pueblo porque te desanimas, o no mires tu casa. Si Dios te ha levantado como ese atalaya en tu familia y tu familia no quieren saber de Dios, no reciben lo que tú les digas, ora al Señor, métete con el Señor, y debes de saber que Dios te ha elegido a ti para clamar por tu familia, para que te levantes por tu familia, por tu casa. Y aquí Jeremías empieza a entender que el llamado de Dios era verdadero en su vida. Cuando Dios nos ha elegido, Él se va a encargar de transmitir en nosotros las capacidades, a equiparnos. Dios no te enviará allí solo, no. Dios te dará la capacidad, toda la capacidad para que tú puedas allí manifestar lo de Dios. Él te capacita, Él te instruye, Él te da, Él te llena de favores, el Señor te llena, te suministra la llenura el Señor. Pero es necesario que obedezcas, que te metas en el camino, que camines como Dios quiere que tú camines, con firmeza. Y dice aquí, estoy en el 7 de Jeremías 1, no digas que eres un niño, porque vas a ir, Jeremías. Dios conocía a Jeremías, como Dios te conoce a ti. Él conoce cuán obediente eres tú, cuán sometido eres tú. El Señor sabía que Jeremías iba a obedecer por encima de sí mismo. Él conocía el corazón de Jeremías, como Él conoce tu corazón y sabe cuánto tú le amas. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo mostramos el amor al Señor? Con la obediencia. Si tú dices amar al Señor, obedécele en todo lo que Él te haya dicho. Es necesario que nosotros suprimamos toda desobediencia y magnifiquemos el nombre de Dios con la obediencia. Toda desobediencia toca suprimirla en nuestras vidas. Todo lo que nos lleve a alejarnos, a aislarnos en desobediencia, tenemos que quitarlo de nuestras vidas. Porque esta carne se revela, esta carne se endurece, esta carne a raíz de los procesos, de los tratos, a veces se amarga, a veces se frustra. Y no hay peor ceguera que la frustración, nos hace ver cosas que no son. Por eso no te dejes frustrar, tú eres muy valioso, valiosa para Dios, no te dejes frustrar. Dios quiere que tú te levantes en el poder de Dios. Dios quiere que tú camines, que tú mires como mirando allí al invisible. Vemos como Job, el propósito de ser quebrantado, había un propósito en Dios, en Job, Dios obró un quebrantamiento para ponerlo como testimonio. Que tus quebrantamientos sean testimonio para muchos.
de que tú no te amargaste, de que tú no endureciste tu corazón, no, sino que tú te levantaste en el poder de Dios, que tú glorificaste a Dios en medio del quebranto, en medio del dolor, porque muchos pasan caminos difíciles. No te compares con tu hermano, no te compares con nadie, porque el propósito es original en cada uno. Así como Jeremías, vemos cómo estaba también Ezequiel en los tiempos mismos. Pero el trato que hubo con Jeremías fue diferente y el propósito que Dios estableció en Jeremías fue diferente al de Ezequiel, aunque estuvieron en una misma época. Entonces, son propósitos diferentes. Por eso no conviene que nos enamoremos del propósito del hermano. Yo quisiera ser así, yo quisiera tener esto, yo quisiera tener lo otro. No te compares con nadie, ni añores lo de nadie, porque caemos en envidia, caemos en frustración, porque esperamos de pronto ser usados como tal hermano, tal hermana, y Dios no quiere eso. Jeremías acá entendió. Job también entendió su quebrantamiento y que todo era con un propósito. Aquí Jeremías entiende que el propósito de Dios en su vida era diferente. Y él quería cumplirlo a cabalidad. Él quería cumplirlo. Entonces le dice el Señor, no tengas temor, dice allí. No me digas que eres joven, no me digas que eres un niño. No me pongas tus deficiencias. Basta ya con tus deficiencias. No, Señor, es que me da pena. Si a ti te da pena, y a ti, tu timidez, pídele al Señor la ayuda. Señor, ayúdame a vencer mis propios temores, porque Dios va a usar al que se disponga, mis amados hermanos, al que se disponga, al que no tema hablar, al que no tema hacer el ridículo. Mira, ¿tú crees que Jeremías, porque hay gente que se ama tanto a sí misma, que tiene un ego tan grande, dice, yo cómo voy a hacer para decir esto? Me da pena que tal sea, que no sea. Dios te manda a decir algo y tú de repente dudas. Y tú dices, no, porque me da pena, yo no voy a decirlo. No, pues el Señor usará otra boca, pero de que lo habla, de que lo dice. Y a veces ese egocentrismo de no equivocarnos, de dar una imagen de que somos los perfectos, eso está mal, eso está muy mal, porque estamos teniendo un orgullo. O yo cómo le voy a decir esto a tal persona. No, yo la veo diferente. Yo veo que esta persona está así, así. Yo no le veo eso. O sea, no le estás creyendo a Dios. Que Dios te puede estar diciendo, tienes que hablarlo, tienes que decirlo, tienes que acercarte, tienes que hablar. Y de repente tú dices, no, pero es que yo no veo. No es lo que tus ojos vean, tú tienes que creer. Dios te enviará de pronto a decir cosas que de repente serán difíciles de asumir a la persona, pero le serán medicina para su vida. Medicina para todo un pueblo. Jeremías tenía medicina en su boca para todo un pueblo, porque era un profeta de Dios. Era un profeta alineado, un profeta que estaba allí firme en la presencia del Señor, un profeta obediente al llamado de Dios. A veces nos amamos más a nosotros mismos o a una imagen de nosotros. Que no vayan a decir que nos equivocamos, que no vayan a decir, no importa. Mira, Dios quiere que tú entiendas que dependes es de Él. Tú tienes que abandonarte en el Señor. Uno no debe vender lo de Dios, escúchalo bien. No vendas lo de Dios ni por ofrendas, ni por amistades, ni por sentimientos. Siempre se debe decir, así te dejen de hablar, así te den la espalda, así no te quieran escuchar. Porque hay personas que te van a voltear la espalda, que no van a querer escucharte. Porque van a decir, al Señor Jesucristo le dijeron, estas palabras son duras, ¿quién las recibirá? Y el Señor les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, el que quiera. Eso es el que quiera. El Señor no les estaba rogando, vengan. No. Él le dijo, el que quiera, venga voluntariamente, que haya una negación. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Niéguese a sí mismo. Así que habrán personas que a ti te dejarán de hablar, habrán circunstancias que no se encajarán al propósito porque no pertenecen al propósito. No pertenecen, no están correlacionados a tu propósito, entonces irán quedando en el camino todos aquellos que no son consecuentes o no van alineados o simplemente dan la espalda y se van como la zorfa en el momento,
no estaban correlacionadas al propósito y salió y dio la vuelta y se fue. Pero Ruth sí. Se quedarán a tu lado los que están a tu lado correlacionados al propósito. Y Dios te hará ver y entender con quién tú cuentas. Con quién tú cuentas. Y pídele al Señor que te acerque los aliados del propósito, porque hay aliados para el propósito. Dios siempre va a unificar propósitos. Dios siempre los va a unificar y los va a establecer y los va a fundamentar el Señor. Y es necesario pedirle al Señor: acércame, Señor, las vidas que son para este propósito. Acércame, Señor, porque vemos cómo el Señor correlaciona a un Ananías con un Pablo y lo acerca a Pablo. Y luego vemos cómo acerca a Silas, a Bernabé, y cómo allí el Señor establece esas uniones. Luego vemos cómo Pablo el Señor le da hijos espirituales. Vemos a Timoteo, a Filemón, a Tito, a Epafrodito. Vemos cómo el Señor le correlaciona. Ahora, Pablo no se quedaba simplemente en el hecho de que tuvo la visión, aunque la testificara. Pablo testificaba de la visión celestial, como tú debes de testificar, de lo que Dios a ti te ha llamado, de dónde Dios te ha sacado, lo que tú ya no eres, lo que eras y ya no eres. Es parte de tu testimonio, de lo que tú tienes que añadir al propósito. Pero Dios se va a encargar de acercar las vidas y de hacer que tu vientre fructifique para Él y glorificado sea su nombre, a medida de que esos hijos también se correlacionan y esos hijos se mantienen en el fundamento de Dios. Porque el que es hijo permanece en casa. Escúchalo bien. El que es hijo permanece. Porque recordemos cómo el Señor le dice a Abraham: despide el hijo de la esclava. Hay momentos donde Dios definitivamente no es para el propósito y Dios va a sacar lo que no se correlaciona contigo. Así que no te aferres a nada ni a nadie, sino tú mantente en la firmeza de Dios, porque Dios mismo es el que añade, el que cerca, el que levanta, el que sostiene. Si tú te alineas al propósito de Dios, todo empieza a alinearse. Todo empieza a alinearse sin tú esforzarte. Escúchalo bien, no, sin esforzarte, sino Dios mismo empieza a alinear. El propósito mismo va a generar ese mismo propósito. Vemos cómo Pablo caminaba en el propósito, creía en el propósito. Por eso el primero que debe de creer en el propósito es el que lo porta. El que porta el propósito lo debe de creer. Sé que soy profeta de Dios, no porque los demás me lo digan, sino que Dios me lo reveló cuando yo era niña. Cuando yo era niña, Él me dijo y me mostró, y con hechos evidentes, con visiones, con muchas cosas, activó en mi vida. Así que tú vas a sentir el propósito de Dios y todo lo que Dios mismo va a hacer en base a ese propósito. Y Él mismo va a añadir los que van a estar. Y yo quedo maravillada de ver cómo Dios une propósitos, cómo correlaciona propósitos, cómo el Señor establece y fundamenta lo que tiene que ser establecido, lo que tiene que ser fundamentado. Cómo el Señor alinea, cómo el Señor empieza a ordenar lo que tiene que ser ordenado. Lo hace Él lo hace, y en el tiempo justo de Él. Por eso de nosotros es creer, de nosotros ser encaminarnos, de nosotros obedecer. Porque no debemos ni apartarnos a izquierda o a derecha. Vemos cómo Saúl intentó ser más bueno que Dios. Cuando llega Samuel allí, ¿qué le dice Saúl? Yo quería guardar lo mejor de Amalek, tratar de ser más bueno que Dios. Dios le había mostrado lo que tenía que hacer. Dios le había evidenciado y le había dado una orden. Y era necesario cumplirla. Por eso obedece a Dios. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Dios nunca te va a llevar a rebelarte contra las autoridades. Dios nunca te va a llevar a ti a que hagas las cosas independiente. Dios siempre te va a llevar a someterte, a ser enseñado. No es que Timoteo dijo, no, ya me sé 2, 3 versículos, y Timoteo salió corriendo y dijo, no, yo voy a ir a alcanzar Asia y me voy para Asia como loco. Allí empezó Timoteo. No. Timoteo estaba al lado de su padre espiritual, enseñado ahí, capacitado, recibiendo la instrucción de ese padre, amando a ese padre. No era que Timoteo ya quería enterrarlo y ya chao, bueno, sí, ya se acabó, bueno, menos mal. No.
Timoteo amaba a su padre espiritual. Como nosotros tenemos que ser agradecidos, amar lo que Dios nos ha dado, valorar. Si valoramos unos padres terrenales, si valoramos muchas veces nuestros padres terrenales, ¿cuánto más debemos valorar lo espiritual que Dios nos ha dado, la herencia espiritual? Lo que Dios está estableciendo, lo que Él está estableciendo, porque Él está fundamentando con fundamento firme, mis amados hermanos, un pueblo que se levante en el temor de Dios, un pueblo que entienda, que comprenda para qué ha sido llamado en este tiempo, que haya un poder en la restauración, un poder en la liberación, un poder mayor, y eso solamente será depositado en los hijos de la casa, en los hijos que se mantienen, en los hijos obedientes, en los hijos que temen a Dios. Mira cómo el Señor le dio esos hijos espirituales a Pablo. Y Pablo les hablaba con autoridad, con amor, con enseñanza, trasvasándose en ellos, porque eso es lo que hace un padre, una madre espiritual. Se trasvasa lo que Dios ha depositado, empieza a fluir, a trasvasarse en esos vasos, porque esos vasos tienen que ser llenos del poder de Dios, para que sigan la encomienda, para que su boca sea llena de la palabra de Dios y empiece a fluir lo de Dios donde quiera que vayan, va a empezar a fluir lo de Dios, lo divino de Dios, el llamado de Dios, y tendrán ese mismo temor, esa misma honra. Vemos cómo Timoteo se levanta con toda autoridad y con temor en su corazón. Cuánto amor, Timoteo, cuánto, uno ve en Tito, uno ve en todos aquellos que fueron hijos espirituales de Pablo, cómo la encomienda sigue, cómo sigue la encomienda, y eso es lo principal. Que se guarde la doctrina, que se guarde el amor, que se guarde la doctrina del Señor. Por eso tú tienes que ser fiel a Dios y encaminarte en el propósito de Dios. ¿Qué tú quieres, Señor, con mi vida? Señor, Dios mío, me voy encaminando, me voy añadiendo, voy adheriéndome más al propósito de Dios, más entrega, más solicitud, más seriedad, más transparencia, más sinceridad. Quiero ser íntegro, Señor. Quiero que las palabras tuyas corran por mi vida verdaderamente. Señor, que tú seas el que reine. ¿Qué hizo acá Jeremías? Se humilló delante de Dios. Entró en la cobertura de Dios para hacer y para cumplir lo que Dios le había estipulado. Luego dice, luego extendió su mano sobre mí tocando mi boca y me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira hoy. Llegaba el tiempo donde Dios lo ungía y le daba autoridad allí. Dice, mira hoy te doy autoridad. ¿Quién da la autoridad? No la da ni los años que llevamos en una iglesia, no la da nadie sino Dios. No la da un centro teológico, la autoridad no la da un cartón de pastor, aunque tú estudies cuando tú sabes que ese es el llamado de Dios para tu vida. Porque ¿cuántos se enamoran del ministerio? De repente yo quiero ser profeta y se van a una escuela, supuesta escuela de profetas, y lo que resultan es allí que tienen un arroz con mango en la cabeza, confundidos, y cuando empiezan supuestamente a ejecutar ese llamado profético, resulta que ellos no son profetas, que no han sido llamados como profetas desde el vientre, que no han sido ungidos como profetas, llamados con esa visión, con ese llamamiento santo. Porque ¿quién elige? Elige el Señor, es el que elige. Si tú eres maestro, Dios te va a dar la maestría. Si tú eres adoradora, Dios te va a dar la adoración para adorar lo que Dios haya puesto en tu vida. Tú eres pastor, te va a dar la paciencia para el apacentamiento. El pastor no descalifica de una, no. El que es pastor tiene una paciencia y un amor y siente por la oveja. Eso no es que no me soporto las ovejas. Ya no me lo soporté a usted, hermano, entonces yo lo saco de... No, que venga otro. Lo saco de la iglesia. Eso no es pastor. No es pastor, porque el pastor apacienta con amor y paciencia. El que es pastor se reconoce por la paciencia, por el amor hacia la oveja, porque discierne la necesidad en la oveja, porque para lo suyo, para cuidar la oveja, porque se entrega su tiempo, entrega todo.
Y si la oveja falla, no la descalifica de una. Primero está allí dando otra oportunidad, está allí el pastorado, es el apacentamiento. Esto no se ve casi hoy en día porque vemos muchas veces pastores simplemente de corbata, pastores de oficina, porque se piensa que el pastorado es un título. Pero el pastorado no es un título, es un oficio pastoral. Hay un apacentamiento, hay acercarse a la oveja, sentir por la oveja. Estar ahí con ella, acompañando la oveja en todo momento, en todo tiempo, que no se sienta sola, que está allí, aunque la oveja muchas veces tire pata, aunque la oveja muchas veces muerda, aunque la oveja sea rebelde, ahí va a estar dando oportunidad y en la espera de Dios. No saca de una, no, es que ya lo saco de mi grupo, no, eso no lo hace un pastor, no saca del grupo, no descalifica, eso no lo hace. Porque deja a Dios que sea Dios. Nosotros tan solamente somos colaboradores del rebaño. Pero el rebaño le pertenece ¿a quién? A Dios le pertenece el rebaño. Estaremos allí con el amor de Dios, apacentando con el amor de Dios, con el corazón de pastor, porque Él es el pastor de pastores. Y nosotros recibimos ese llamado, ese oficio ministerial. Es un oficio ministerial, un oficio, no un título, no una posición, porque se está equivocado. No son posiciones. No es que yo quiero rápido que me unjan como pastor o como profeta para ser alguien. No me siento que soy nada, yo no soy nada. Un simple intercesor, una simple intercesora. No, porque si Dios te ha llamado para interceder, valora. Recordemos que David tuvo 3 ungimientos, o sea, nosotros tenemos que darnos cuenta de las cosas, todo es por niveles y todo es lo que Dios tenga para tu vida. No podemos estar añorando lo que ni siquiera podemos sostener, porque hay cosas que anhelamos y no las podemos sostener, no tenemos la autoridad para hacerlo. La misma gloria de Dios nos puede matar, la misma gloria de Dios te puede dejar fulminado. Es necesario que nosotros entendamos y que vayamos al paso de Dios sin anhelar, no es que yo anhelo esto, anhelo lo otro, no, ten cuidado, porque de acuerdo a lo que te enfrentes, tú no puedes ir y sin autoridad de Dios enfrentarte a potestades jerárquicas. Tienes que saber que Dios te envía, que Dios te manda, que hay en una casa, tú no conoces que hay en una casa, tienes que pedirle al Señor, tú no sabes qué jerarquía está operando, qué hombre fuerte está operando en una ciudad, qué hombre fuerte está operando allí. Tú no puedes irte en tus emociones, en tu carnalidad, no, tienes que mirar, tienes que quedar allí escuchar la voz de Dios y la voz de tus pastores o la voz de aquellos que Dios te pone delante para que tú mires, para que tú entiendas y para que no seas engañado. No vayas a ser engañada. Es importante ver eso. Entonces, aquí le habla el Señor a Jeremías, le digas, no digas que eres un niño, porque lo que yo te pida que tú hagas, lo vas a hacer. Lo vas a hacer. Lo primero de un discípulo, la obediencia. Ser obediente a Dios, ser obediente al llamado de Dios. Y luego extendió la mano y le dio las palabras y le dijo que ahora le daba autoridad sobre que, mira la autoridad de este profeta que Dios le dio. La autoridad, dice la palabra. Te doy autoridad sobre naciones y sobre reinos. Escúchalo bien. Para arrancar y para derribar. Eso es un poder sobrenatural. Para destruir fortalezas de la mente. Para derribar paredes intermedias en un hogar. Para trazar tiempos. Bendiciones, pastora Norma, Dios te bendiga. Para delimitar tiempos, son profetas de oficio. Los profetas de oficio tienen una autoridad dada por Dios. Hay muchos que se dicen ser llamados profetas de oficio, pero no son profetas de oficio, porque el profeta de oficio tiene una autoridad mayor. Se siente la autoridad en el profeta de oficio diferente a lo que es un don profético. Un don profético es allí el que se da en un momento determinado, el que se está dando en un momento determinado por la unción. Se levanta alguien y profetiza y habla exhortación, ánimo o edificación. Vemos eso. O consolación. Pero el profeta de oficio es alguien que va con la autoridad de Dios, como lo está haciendo Jeremías en este caso, sobre naciones
Y no es que tú empaques la maleta y te vayas de vacaciones y digas que Dios te envió a una nación, porque no es así. Vas desde vacaciones, vas a una parte. El enviado de Dios va dictaminado por Dios y va a soltar una palabra en determinados. El enviado de Dios es enviado. No podemos nosotros decir que vamos de vacaciones o vamos para un lugar y decimos que Dios me envió y voy a ir voy en misiones. No, tú no vas en misiones. Tú vas porque tú quieres ir y preparaste tu viaje. Otra cosa es diferente cuando Dios nos envía. Cuando Dios nos envía es distinto. Es algo muy diferente. Porque el enviado de Dios va con un respaldo de Dios y va enviado a eso, a lo que Dios determinó, y abre el camino. Abre el camino para lo que viene. Un camino establecido. Y se ve lo establecido por Dios porque edifica. Genera una edificación, genera algo que empieza a crecer y se ve la gloria de Dios. Nosotros no podemos aparentar gloria de Dios porque mira, los altares están llenos de apariencia de gloria de Dios, pero verdaderamente la gloria de Dios transforma tiempos, delimita el Señor. La gloria de Dios llega y marca pauta. Vemos cómo llegaba el arca y donde llegaba el arca fructificaba, había bendición, no una apariencia, no una emoción, no un sentir. Vemos corazones transformados, vueltos los corazones de los unos a los otros. Vemos la restauración. Entonces aquí le da esa autoridad sobre naciones, sobre reinos. Pero ¿quién se la da? No un seminario, no una capacitación humana, sino que se la da Dios mismo. Y se siente la autoridad en una vida. Y es reconocido en el mundo espiritual. Porque hay autoridad, porta autoridad. Y sabes una cosa, lo primero que esa autoridad le va a generar a la propia vida una humillación y un quebrantamiento. Porque el que porta de Dios se baja más y entiende que lo que porta es de cuidado. Es de cuidado. No hay soberbia, no hay altivez, sino más. Dice que Pablo dice que la gloria del Señor lo doblaba más. Lo doblaba y era más siervo. Lo vemos en el Señor Jesucristo. Cómo es más siervo que sus propios consiervos, que sus hermanos allí, que los discípulos. Vemos cómo él servía más, se daba más, se entregaba más. Llevaba mucho camino más adelante. ¿Ves? Cuando un hombre, una mujer de Dios porta una autoridad, produce más, produce, no se cansa. Está produciendo lo de Dios y se ve que porta esa autoridad porque no se cansa. Sigue, porque hay algo mayor, no es humano lo que tiene, es algo divino, algo que va abriendo el camino y es reconocido en el ámbito espiritual, porque vemos cómo allí las potestades mismas reconocían cuando los hijos de Esceva le dijeron: a Pablo conozco, al Señor Jesucristo también, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? En lo espiritual son reconocidos las autoridades espirituales. Por eso nosotros debemos entender y pensar de nosotros con cordura. Tener cuidado de lo que hacemos en nombre de Dios. Tener cuidado de los procesos, de los caminos, de lo que queremos hacer. Porque a veces queremos abarcar mucho, pero no lo podemos sostener. Y eso mismo nos puede dañar. Intentar hacer en nuestras fuerzas trae un desgaste. El intentar hacer, es que yo también puedo, es que yo esto, es que yo, trae descalabros. ¿Y sabes quiénes son los dañados? Los de la obra, porque esos ladrillos que de repente tú pegaste allí y de repente tú dijiste yo también soy edificador y empiezas a pegar y de repente no sabes, le pueden caer encima a algunos hermanos y matarlos. Hablo espiritualmente y puede hacer que me puedan escuchar. Lo que estoy hablando es espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Debemos de ser conscientes a lo que Dios nos llamó, ser conscientes a lo que Dios nos ha puesto a hacer y no querer hacer nada por nosotros mismos. Entonces aquí le habla el Señor y le dice, y es una verdad, te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar, para derribar. Tiene una autoridad de Dios para conceptos, argumentos de la mente. Estamos hablando ahorita de este tiempo, de ideologías, saber, habla con una persona, inmediatamente la corrige espiritualmente y la persona se ubica. Son personas de consejo, ungidos de Dios de consejo. Y ahí el Señor establece su consejo y su dirección.
Por eso es tan importante que nosotros nos humillemos delante de Dios y le digamos, Señor, yo quiero, Señor, lo que tú tienes para mí. Dame lo que tú tienes para mí, Señor, y dame la autoridad, esa autoridad que tú tienes para mí. Dame la autoridad, Señor, y llévame a hacer lo que tú quieres. Yo no quiero hacer nada más de lo que tú no me has mandado a hacer. No lo quiero, Señor, porque me voy a meter en terrenos peligrosos. Lo espiritual, mis amados hermanos, es tan profundo, tan especial, tan delicado. Se puede decir delicado lo espiritual. ¿Cuántas vidas han intentado hacer cosas que Dios no les ha mandado a hacer, como Usa? Que él pensó que por hacer bien, por detener el arca que se iba a caer, él metió la mano y lo que hizo fue morir. Muchas cosas que nosotros podemos tener descalabros, mis amados hermanos, y Dios no nos ha mandado a hacerlo. Entonces eso es importante. Y Usa iba a hacer algo que aparentemente iba a ser bueno, porque él mete la mano para detener que el arca se cayese. Pero el arca solo lo podían sostener sacerdotes, y Usa no era sacerdote. Entonces, ¿qué hizo él? La gloria de Dios lo mató la gloria de Dios. Entonces es muy delicado, lo espiritual es muy delicado. Tenemos que ser sobrios, o sea, entendidos en lo que debemos hacer. ¿Hasta dónde están los límites, Señor? Yo no me quiero adelantar, pero tampoco me quiero atrasar. No me quiero quedar allí, Señor Dios mío. Yo quiero, Señor Dios mío, encaminarme en lo tuyo. Así es, no son buenas intenciones, sino es voluntad divina. Porque yo puedo tener muy buenas intenciones de hacer en nombre de Dios, pero no me alcanza. No tengo lo que Dios quiere que yo tenga, sino no voy con ese respaldo. Dios tiene los instrumentos para hacerlo. Vemos cómo el Señor levanta a un Jehú, lo unge. Mira cómo Dios hace. Unge a Jehú. ¿Para qué? Para que él fuese el que matase a Jezabel. Mira cómo es, porque tenía la autoridad de Dios, Jehú. Entonces démonos cuenta que Dios tiene instrumentos para todo. Como en una casa hay instrumentos. Tú no haces el chocolate en la olla de presión. No haces el chocolate ahí. De repente, si no tienes una chocolatera, vas a usar una olla de presión para hervir un agua. Pero yo te digo, la olla de presión tiene una función y tú sabes para qué la usas. Así igual, el Señor tiene utensilios. Entonces debemos de mirar todo con sobriedad, con entendimiento. Y aquí Jeremías les da esa autoridad. La autoridad es el respaldo divino. Un respaldo divino que el Señor da. Ahí esa autoridad, tú vas a dar cuentas a Dios por esa autoridad y por lo que Dios te dé. En el propósito Dios te va a añadir muchas cosas, te va a añadir el Señor al propósito. Dios añade capacidades ungidas, te ha dado capacidades ungidas. Tú tienes capacidades ungidas diferentes a la de tu hermano, escúchalo bien. En diferente grado, en diferente nivel. La autoridad que tú tienes te la da el Señor y puede hacer que hayan vidas de más autoridad y uno debe respetar eso, lo debe respetar. Bendiciones, pastora, Dios te bendiga, pastora Abigail. Debemos respetar las autoridades de Dios, porque Dios da ungimientos y Dios unge a las personas con una autoridad. Y nosotros tenemos que saber esas autoridades de Dios, honrar y respetar. ¿Ves? Porque ese es el alineamiento en el propósito de Dios y todos sometidos los unos a los otros en amor. Entonces dice aquí que le dio autoridad a Jeremías, se la dio. Mira que tú buscas en Ezequiel. Y en Ezequiel tú no vas a ver esto que el Señor le habló a Jeremías. Tú miras a Elías y Elías tenía un tiempo definido, para un tiempo determinado había sido llamado, y la autoridad que tenía Elías, diferente a la que le fue dada a Jeremías, a la que le fue dada a Isaías, a diferentes profetas. O sea, tenían una autoridad para el funcionamiento en ese tiempo, habían sido elegidos por Dios para esa generación, para llevar a cabo un plan y un propósito. Por eso nosotros tenemos que orar con sabiduría, clamar al Señor con sabiduría y pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, Señor, para lo que tú quieras que yo haga en este tiempo justo. No me quiero, Señor Dios mío, desviar ni a izquierda ni a derecha. Y aquí Jeremías le das autoridad, Dios, sobre naciones y reinos. Mira, naciones y reinos. Y para arrancar y derribar un
poder restaurador. Un poder. Dice allí, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, y luego plantar y edificar. Mira lo que tremendo. El poder que el Señor había determinado para esa generación y para hablarle al pueblo de Israel, que era un pueblo duro de cerviz, duro de cerviz. Y es importante que nosotros veamos allí que la autoridad no es un autoritarismo, porque hoy en día se ve mucho autoritarismo. El autoritarismo es dañino, es algo que no testifica del testimonio de Cristo, no testifica del carácter de Cristo, porque el carácter de Cristo, con toda autoridad, el Señor Jesucristo, y manso y humilde de corazón. Manso, humilde. Allí el Señor, que se doblaba, que servía, que amaba, que estaba dispuesto. Pero ¿cuántos quieren ganarse en el mundo y cualquier cosa los saca de casillas? No es que yo ya puedo predicar, yo ya puedo hacer esto, yo ya puedo hacer lo otro. Pero no se soportan ni al esposo, no se soportan ni la esposa, ni los hijos. Ni los hijos se soportan a ese padre, esa madre, pero se siente que ya puede ganarse el mundo. Y resulta que tiene un temperamento terrible, que no tiene un carácter que afirme verdaderamente esa autoridad y no tiene la autoridad de Dios delegada. Entonces por eso nosotros tenemos que ser muy sensibles a la voz de Dios y pensar de nosotros con cordura. Decir, Señor, yo necesito, Padre, que tú me ubiques. Ubícame, Señor. Yo no quiero andar, Padre mío, soñando por allá que soy la princesa Lady Di encarnada, ni que soy por allá, qué sé yo, algún superhéroe. No, Dios mío, dame la sabiduría, dame el entendimiento. ¿Qué es lo que yo debo hacer en este presente tiempo? ¿A qué tú me has llamado? Porque lo que tú me pongas a hacer, eso quiero hacerlo. Solo lo que tú me pongas a hacer. Entonces vemos cómo esa autoridad de Dios iba a surgir un efecto, iba a surgirse allí en la autoridad delegada de Dios, que cuando Jeremías diera la palabra, así no la recibieran, así no la escucharan, solo quedaría el tiempo contando para que se ejecutara, porque toda palabra que habló el profeta se ejecutó. Entonces, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Mira, Dios tiene su relación con el profeta. Esa relación allí íntima, siempre con el profeta. ¿Qué ves, Jeremías? Y le dijo, veo la vara de almendro, una vara de almendro. Y el almendro significa unción. Donde hay almendro hay aceite. Ese aceite. Dice, ¿has visto bien? Porque yo estoy vigilando mi palabra para que se cumpla. El Señor va a ejecutar designios, mis amados hermanos, en este tiempo. Hay designios señalados por Dios. Hay propósitos que se están gestando en los vientres. Se los digo en el nombre poderoso de Jesús. Hay propósitos de Dios, propósitos de Dios. Hay propósitos que se están gestando y se van a dar a la luz. Y por eso se dan a la luz en gran oposición. Hay gran oposición en los aires. No temas tú ni te confundas, porque Dios tiene un propósito designado. De ti es simplemente el cuidarlo, guardar el propósito como la mujer que está encinta, y guarda el propósito, lo guarda, lo gesta, lo está gestando, lo está cuidando, porque ese propósito se va a dar a luz, porque está llamado para este tiempo. Como Dios tomó a Jeremías para un tiempo determinado, a ti el Señor te ha tomado para un tiempo determinado. Mantente firme en lo que Dios te ha dicho ahí. Mantente firme en la obediencia, mantente firme en la solicitud, mantente firme allí en la presencia del Señor. Has visto bien, le dijo, has visto bien. Tenía una mirada, Jeremías, mira, visión. Y es importante decirle al Señor, quita toda ceguera de mi vida. Todo lo que, Señor Dios mío, me lleve a la ceguera, todo lo que me lleve, Señor, a la confusión, todo lo que me lleve a mirar la carne y la sangre. Yo no quiero, Señor Dios mío, confundirme. Yo no quiero, Señor Dios mío, estar allí, Señor Dios mío, confundida. No, yo quiero, Señor, mirar, Padre, con visión clara. Clarifica mi visión. Pídele al Señor que te clarifique la visión, que te limpie la visión cada vez más, que podamos ver lo que no habíamos visto, lo veamos. Que sea más clara del mediodía, porque los propósitos de Dios empiezan a darse y a gestarse en el tiempo justo, Vemos acá que dice, has visto bien, porque yo estoy vigilando.
yo estoy ahí presente. Y lo que yo he dicho tocante a ti se va a ejecutar. Lo que yo tengo para tu vida, no mires ni tu edad cronológica, no mires nada. Tan solo obedéceme, tan solo sométete, tan solo métete bajo la sombra del Altísimo para que se ejecute lo de Dios, para que lo divino pueda darse. ¿Qué tal si María dice, ay no, yo no sirvo para eso? No, ¿cómo se le ocurre mi dignidad? A mí no me vaya a hacer eso, embarazarme, ¿cómo así? No, María era clara. María sabía para qué había sido llamada y puesta en ese tiempo. Hágase conmigo como tú quieras. ¿Tú crees que María puso objeción? María no puso objeción. Muchas veces nosotros ponemos objeciones que queremos que sea verde o sea azul o queremos que sea gris. No, Señor, a mí no me gusta el blanco. Qué pena con usted. Yo quiero azul y azul y azul. No, deja de aconsejarle a Dios cómo debe de ser. Mantente en la obediencia de Dios. Mantente en el sometimiento de Dios. Deja la mala crianza, deja la niñería, apártate de toda niñería, entra en la madurez del espíritu. Dile, Señor, yo quiero ser una mujer madura, una mujer fructífera, un varón maduro, Señor. No es a mi manera, no es como yo quiero, yo me someto a ti, Padre, y a lo establecido por ti, Señor. Dice, yo cuido, yo vigilo, para que se cumpla mi palabra. Y Dios ha dado una palabra tocante a tu vida. Hay una palabra que se está efectuando y que viene camino allá al alumbramiento. Porque así como en el alumbramiento viene allí la presencia de Dios y se va a alumbrar lo de Dios en tu vida, van a hacer lo de Dios. Pero tú tienes que caminar allí al paso de Dios. Al paso de Dios. Ay no, mira cuántos años yo quiero moverme como Sara. La promesa, le dijo, yo no veo nada. Yo me estoy volviendo cada vez más vieja, yo no veo nada, entonces me voy a llenar de ansiedad. ¿Y qué le dijo Sara? Un mal consejo a Abraham, un mal consejo. Y Abraham, ni corto ni perezoso, no se negó. Él inmediatamente siguió el consejito de la mujer porque le convenía. Pero ¿sabes una cosa? Eso fue padecimiento y lo es hasta ahora. Abraham después tiene que despedir a su hijo con dolor. Y ¿sabes una cosa también? Abraham, hasta este día, a la simiente de Abraham le ha sido espina en el costado los ismaelitas. Es el pueblo que tú ves allí de Irán, tú ves todo este pueblo, tú ves todos los de Hamas, toda la situación que ha sido espina en el costado para Israel. Por una ansiedad. Ahora, no veo nada y yo ya estoy cansado de someterme, cansado, siempre lo mismo, que me voy a discipular, que voy a hacer esto, que para qué esto, para qué el otro. Yo quiero ya reinar, yo ya quiero es abrir mi iglesia, yo ya quiero es correr, yo ya quiero mirar a ver cómo hago. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que Dios te envió a eso? O sea, hay que mirar y ir al paso que Dios quiere. Al paso que Dios quiere, a lo establecido por Dios, a lo que el Señor quiere. ¿Qué tú quieres, papá? ¿Qué tú quieres? Yo no me quiero mover, yo no tengo afán ninguno, Señor. Lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. Pero tú me lo dices y tú lo confirmas y lo reafirmas. Y Señor Dios mío, mira, yo me meto por allí porque tú me lo dijiste. Es importante eso, es importante, porque de descalabros está lleno toda la iglesia en el mundo. Y sabes una cosa, ¿quiénes son los perjudicados? Aún los de tu propia casa. Se van a frustrar, van a ver cosas que no sucedieron nunca. Y entonces no podemos echarle la culpa a Dios. No podemos decir, no, el culpable es el Señor que no cumplió. No, perdóname, Él siempre cumple. Él siempre cumple. Él siempre responde. Él siempre su sí es sí, su amén, amén. Él siempre cumple. Somos nosotros los que nos apresuramos. Somos nosotros los que hacemos lo que nos parece. Pero aquí Jeremías empezó a caminar al paso de Dios. Y el Señor le dijo, yo vigilo mi palabra para ponerla por obra. Así que has visto bien esa vara de almendro. Recordemos la vara de Aarón, cuando el Señor que hizo que la vara de Aarón que era floreciera. Todo lo de Dios florecerá. Los inventos de los hombres, tarde que temprano, caen los inventos de los hombres. Por eso cuando nosotros proponemos en nuestras fuerzas hacer muchas cosas, nos vamos a desgastar. Y nadie se va a someter a nosotros, te lo digo. Nadie se va a someter a lo que no es de Dios. Por un momento intentarán caminar contigo, pero después, no. Es importante que tú te cerciores verdaderamente y no sean tus afanes y tu ansiedad. Y vemos acá, entonces dice,
cumplo mi palabra para ponerla por obra. La palabra tiene un efecto, mis amados hermanos, y el efecto de la palabra es dar vida. Y esa vida el Señor la iba a poner por obra, iba a dar vida a todo lo que venía de parte de Él, porque el Señor iba a establecer un precedente de lo que es servir a Dios y lo que es desobedecer. Y el pueblo de Israel iba a ser testigo de eso, iba a ser testigo. Porque cuando Dios levanta un profeta para hablarlo de Él y establecer los preceptos de Dios y establecer lo que el Señor quiere establecer y llamar lo que el Señor está llamando, siempre se va a trazar un precedente de respaldo. Lo de Dios se ejecuta, lo de Dios se da. Vemos cómo el Señor introduce a Jeremías y empieza a caminar en ese propósito, como tú estás caminando en el propósito de Dios. Por eso no te llenes de ansiedad. Camina al paso de Dios. Camina en los llamados que el Señor te ha hecho. Camina siempre bajo la cobertura de Dios. Y nunca ocultando nada, ni yéndote a hacer las cosas ocultas, sino más bien sometiéndote a las autoridades. Sometiéndote, teniendo allí ese consejo de esos padres, ese consejo allí de quienes te guían, de quienes te ayudan, de quienes han estado contigo en las buenas y en las malas, de quienes han estado allí. Ellos sí ven, ellos ven lo que uno no ve. Es como cuando uno le lleva el noviecito a la mamá. No, a mí no me gusta ese muchacho. Hágame el favor y se aparta de ese muchacho porque no me gusta. Ay, no, mamá, es que no lo has visto tan lindo, míralo tan bello. No, no es lindo, no es bello. Tiene situaciones, tiene cosas. Estoy viendo más que tú. Porque los padres ven lo que nosotros no vemos. Entonces eso es importante. Pero cuando nosotros tenemos bríos y hacemos muchas cosas, Jeremías acá se humilló delante de Dios y se encaminó. Y hubo momentos, tú lo puedes leer todo el libro de Jeremías, te vas a dar cuenta, donde él quiso dejar todo. Pero hubo un fuego mayor que le quemaba su corazón, sus huesos. Pero ese fuego lo lleva a hacer la voluntad de Dios. No apartarse de la voluntad de Dios, no hacer lo suyo. No es que tengo un fuego que me está quemando, que es que nadie hace, pero yo sí hago. Entonces eres un Pedro brioso, un Pedro que le falta quebrantamiento. Un Pedro, no es que nadie ve, que yo sí veo, yo sí veo todo y nadie quiere hacer, y mira esto, y mira lo otro. Eres un Pedro y te falta negar a Cristo. Y el Señor te va a mostrar que es negar a Cristo y que es padecer. Y que es quebrarte para que veas que no veías tanto, que no era lo que tú veías, no era lo que tú señalabas, lo que tú juzgabas. Sino es necesario que tú te quebrantes delante de Dios, te quebrantes, porque no eres mejor que tus hermanos. Porque eso es importante. Cuando nosotros creemos que los demás no ven, que nosotros sí vemos, que los dones que yo tengo ninguno los tiene, ahí hay una soberbia, ahí hay un orgullo, ahí hay una altivez. Que falta quebrantamiento falta partir esas áreas duras. Porque es necesario escuchar al Señor. Es necesario que Él vaya adelante. ¿Qué le dijo Moisés? No, si tú no vas conmigo, si tú no vas delante, ni creas que yo voy a ir. Yo no voy a ir delante, porque Moisés sí sabía que había adelante. Tú te puedes creer impetuoso y yo voy y hago y se te presenta un gadareno y yo te digo, pagando escondederos a peso, corriendo a ver dónde te escondes. Porque hay autoridades espirituales que tú no conoces. Autoridades espirituales. Es importante nosotros siempre contar con la autoridad de Dios. Señor, yo necesito que tú me guíes, yo necesito, Señor, que tú me hagas ver. Muchas personas pasando por buenas, mira, de un corazón bondadoso. Ay, no, albergaron gente en la casa que les abusaron los hijos, gente en la casa que se llevaron el marido, gente en la casa metiendo por creer más buenos. Por eso el Señor dice, no digáis bienvenido a todo el mundo. A ver, el discernimiento, ¿dónde está? Tienes que ser probado y aprobado por Dios para poder discernir qué hay enfrente, qué hay detrás de una sonrisa. Ay, no, esa hermanita tan linda, mira cómo es. Ay, es que no, mire cómo ella es lo mejor. Sí, espérate, ¿qué hay detrás? Tienes que discernir, tienes que ver. No a todos se les dice bienvenido. Hay que saber, hay que discernir, hay que probar, sopesar los espíritus. Habla el libro de Juan. Sopesar los espíritus. ¿Qué espíritu está enfrente de ti? ¿Te está hablando verdad o mentira? ¿Sabes discernir entre la verdad y la mentira? ¿O sabes soportar
sabes soportar, aún aguantar cuando tú ves que te están mintiendo o cuando ves que te están hablando hipócritamente y tú sabes la verdad porque Dios te revela, pero tú sigues esperando. Tienes esa paciencia, esa mansedumbre para no defenderte. Tienes esa mansedumbre, o sea, hay mucha capacitación que hace falta. Se necesita ser capacitado, se necesita pasar por el discipulado, se necesita aprender, se necesita saber sopesar los espíritus, saber. Y eso se aprende ahí en la enseñanza. Timoteo, mira cómo Dios hablaba por medio de Pablo y lo instruía tanto que decía: Timoteo, para que aprendas cómo se debe conducir en la casa de Dios. Timoteo, para que tú ejerzas. Timoteo, a las hermanas abrázalas como hermanas en Cristo. Timoteo, valora, honra a los ancianos. Así empezaba Pablo a hablarle cosas y Timoteo, ay no, ¿cómo así tan calzón? Yo ya me sé todo, usted ya es un anciano, ya está a punto de ser eliminado. Yo soy la nueva generación, yo soy el que reino, yo soy el que mando. No. Timoteo, manso y humilde de corazón allí, atendiendo a la voz del Padre espiritual. Estaba allí. Timoteo estaba siendo entrenado. Timoteo estaba ahí encaminado. Por eso es importante que nosotros nos sometamos a Dios, nos metamos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, digamos: Señor, déjame, Padre, verdaderamente recibir lo que tú me quieres entregar. Pero quiero procesarlo, quiero llevarlo, Señor Dios mío, cuidarlo, atesorarlo, porque lo de Dios se valora. Lo de Dios nos expone. Lo de Dios nos expone. Ni Dios anda allí, mira, hablando cada 5 minutos. No. Es que el Espíritu Santo me dijo, mira, ten cuidado con eso. Ten cuidado. Porque a veces no es la voz del Espíritu. Tienes que aprender a diferenciar las 3 voces. Hay 3 voces. 3 voces. La voz tuya de tu interior, porque el corazón habla. ¿Cuántos sabemos que el corazón habla? El corazón da consejos. El corazón habla. La voz del enemigo, que puede venir a decirte lo que tú necesitas, lo que te hace falta, porque él te está mirando. Entonces él sabe tus gustos, tus anhelos, y va a venir la voz del enemigo a intentar que confundirte. Va a venir la voz del enemigo en un hermanito, en un profeta despistado, en un hermanito a ponerte manos, a decirte: ya estás listo, vete, mira, uy no, en esa iglesia no te valoran, en esa iglesia no te cuidan, tú que eres el tercero en todo, el duro, el esto, el aquello. Va a venir esa voz que tú quieres oír, en la voz de alguien que allí, y va a querer engañarte, va a querer sacarte. Ay no, ese esposo no te cuida, no te valora, te voy a dar otro esposo. ¿Quién te está hablando ahí? ¿Quién te está hablando? En esa iglesia no te cuidan, no te valoran, ahora te voy a dar, ahora sí, el ministerio para que te vayas, ni te despidas de allá porque ni te valoran, vete. ¿Sí? Rebeldía, te van a seguir los rebeldes. Escúchalo. ¿Quieres que te diga algo? Te van a seguir los rebeldes, te van a seguir los endurecidos, la gente que se va a burlar de ti, las cabras, te van a seguir las cabras. Pero si tú eres obediente y esperas el tiempo de Dios y todo de acuerdo a Dios y lo que Dios va encaminando, entonces vas a ver la gloria de Dios. No es porque yo me sé 3, 4 versículos ya entonces puedo hacer, puedo deshacer, porque tengo un don. No es por el don, es por el carácter. ¿Cuánto soportas? Dime tú cuánto soportas con amor. No soportas inflado y hinchado a punto de reventarte. Eso no es soportar. Soportar es con amor, con solicitud, con perdón. No importa, Señor, yo sé que está diciendo mentiras, pero demos otra oportunidad, Señor. Yo sé que me está dando un abrazo hipócrita, pero Señor, no importa. Yo intercedo por él, yo te intercedo por ella. Porque, Señor, es tu hija, Señor. Mira cuánto ha vivido, mira cuánto ha sufrido. Eso es soportar con amor. Soportar con amor, aún tú sepas, aún tú veas, aún tú disciernas los pensamientos y el ambiente, pero tú soportas con amor porque tienes el corazón de Cristo. ¿Cuánto tú soportas? Ese es el carácter, no cuántos dones tengo, cuánta revelación tengo, cuánta palabra tengo. Mire, yo ya sé predicar. No es eso, porque haremos desastres. Es necesario que nosotros nos sometamos a Dios y vayamos caminando de acuerdo a lo de Dios.
de acuerdo a lo que el Señor va estipulando en el proceso, en el camino. ¿Qué pasa si Ruth le dice a Noemí, uy, no, ¿cómo así que vaya y me acueste a los pies de él? ¿Usted qué me cree a mí? ¿Yo cómo voy a ir a acostarme a los pies de ese señor que ni conozco ni nada? No, Ruth era obediente. Ruth escuchaba el consejo y sabía en quién estaba el consejo. Así es, el Señor siempre estuvo con Judas y nunca lo descubrió, porque sabía que si lo descubría le decía a Pedro, Pedro lo decapitaba. Pedro lo pasaba a la otra vida, porque donde él nunca habló. El Señor sabía a quién lo iba a entregar, sabía el Señor y aún le impartió palabra, le dio palabra, estuvo al lado de él. Entonces es importante que nosotros entendamos la obra de Dios. Y Ruth, como escuchó, supo discernir quién le estaba hablando, el consejo de Dios. ¿Dónde estaba el consejo? Cuando nosotros no discernimos dónde está el consejo, pecamos. A veces porque no nos creemos que no las sabemos todas, pero hay alguien que porta el consejo de Dios, mis amados hermanos, y no lo porta cualquier persona. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. El consejo de Dios es escaso. Hay quienes aparentan tener el consejo de Dios y con palabras sutiles y bonitas, tan linda, con ternura, con esto, pero el consejo es nefasto. Hay que ser ungidos con espíritu de consejo, mis amados hermanos. Espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de poder de Dios, espíritu de ciencia, para discernir qué consejo se necesita para cada casa, para cada vida. Porque cada vida, aunque se parezcan las situaciones o los procesos que estén viviendo, el consejo es diferente. El consejo es original, que viene de Dios. Para esa vida, para esa casa, para esa familia, aunque se parezca. Tú no puedes aconsejar allí en base a tus experiencias personales. Tú no puedes aconsejar allí con base a lo que le sucedió a tu prima, a lo que le sucedió a un pastor, a lo que le sucedió a una amiga. No lo hagas, no hagas eso. No hagas eso. Preferible no aconsejes si no hay luz en tus ojos para ver verdaderamente. Te puede venir la persona a decirte miles de cosas. Mira que esto, mira que lo otro, mira que aquello. Mira que no sé qué, mira lo que me pasó, mira lo que me sucedió. Y ponerte de malo, el esposo, lo peor. Y Dios te está diciendo a ti mentira. No está diciendo la verdad. Está hablando lo que no es. Porque Dios sí conoce lo que se vive en esa casa. Y ahí es donde Dios no te deja ciego, no te deja ciega el Señor. Porque el que tiene de Dios discierne. Por eso es tan importante estar revestidos del poder de Dios. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de Dios. Quedaos. No vayan a salir sin poder, no vayan a ir a hacerla. No, es que tengo afán, mira el tiempo. Yo le digo una cosa, mis amados hermanos, ningún hijo se le perderá a Dios. Ningún hijo. Así que saca toda ansiedad religiosa de tu vida. Porque ningún hijo, y Dios tiene instrumentos por todo lado. Quítate ese afán de tu vida, quítatelo. Porque Dios tiene instrumentos por todo lado y ninguno, yo te digo algo, ninguno de los hijos de Dios se perderá, ninguno de los hijos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Dios tiene instrumentos, Dios nunca va a dejar que un hijo se le pierda. Mira, Él levanta instrumentos donde sea, el Señor levanta instrumentos. Entonces es importante que tú sepas, lo más delicado es que tú entiendas que tienes que revestirte del poder de Dios, que Dios te revista, que Dios te llene, que tú te humilles, que vayas y puedas soportar un portazo en la cara, puedas soportar allí algo que te dé. Mira, Jeremías empezaba un camino bien duro, bien difícil, pero Dios le quería dar un fundamento a Jeremías. No importa, estés en la cisterna, estés en el cepo, donde estés, glorifica mi nombre, porque el profeta tiene un carácter, el carácter firme, un carácter inamovible, un carácter que sabe que Dios lo ha llamado, que no tiene que escucharlo de la voz de nadie. Si no creen, bien, pero yo sé quién me ha llamado, yo sé quién me sanó, yo sé quién me salvó, y a ese Dios yo le sirvo, a ese Dios, y por ese Dios yo voy a entregar mi vida, porque yo le conocí de niña. No importa quién se quede a la orilla del camino, no importa quién no quiera ir, yo voy a ir.
lo voy a hacer porque Dios me lo mandó a hacer. Porque tengo vida, porque Él me dio vida. Y así lo voy a hacer. Así se levante quien se levante. Perdón, lo siento. El Señor me llamó y yo sigo. Y yo sigo. Y yo sigo. Allá tú si te quieres aliar al propósito, pero si te quieres ir, nada que hacer. Así de sencillo. El profeta es así. El profeta de Dios, el pastor de Dios, el ministro de Dios, la mujer de Dios, siempre va a estar firme en lo que Dios le determinó. En eso también se conoce el respaldo y la autoridad de Dios. En que no es mañana blandengue, pasado mañana estoy triste, mañana estoy deprimida. Ay, no, es que no salió el sol, me deprimí. No hay un fundamento, no hay una firmeza, no hay una solidificación. Necesito tener un carácter sólido, un carácter firme, un carácter sin dudar, un carácter que yo sé quién me ha llamado, yo sé quién me ha llamado, yo sé quién puso sobre mi vida aceite, yo sé lo que porto, y lo cuido, lo celo, lo cuido. No doy palabras sueltas, no, yo sé, porque Dios nos va a demandar toda palabra que salga de nuestra boca, toda palabra. Por eso debemos de ser tan cuidadosos, solo hablar lo que Dios nos dice que hable, porque de toda palabra daremos cuenta delante de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que hablar cuando Dios habla, callar cuando Él calla. No siempre habla el Señor. Él tiene temporadas de silencio, como tiene temporadas de hablar, de anunciar. Y a muchas vidas Él dice, yo callo ya con esta vida, no le digas nada más. Así tú veas muchas cosas. Si Dios te mandó callar, tienes que callar. Eso es un profeta obediente, un profeta que conoce a su Dios, que sabe. Muchas veces el Señor te va a ir hablando, te va a ir contando, te va a ir diciendo, te va a ir transmitiendo el Señor. Pero no para que lo digas, sino para que lo guardes y esperes el tiempo de Dios, donde Él empieza a cocinar esa palabra se cocina, esa palabra empieza allí a ser añadida en unción, en bendición, y no siempre se suelta de una vez lo que se ha revelado, porque esa palabra se tiene que gestar, se tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que florecer el almendro, tiene que florecer lo de Dios en tu vida. Entonces es importante nosotros como pueblo de Dios entender qué debemos hablar y qué debemos callar, y cuándo es el tiempo de hablar y cuándo es el tiempo de callar, porque a veces las palabras que demos fuera del tiempo es como el embarazo que se sale del tiempo, y un embarazo a los 4 meses, ¿qué es? Un aborto. Se aborta la palabra de Dios porque la diste fuera del tiempo. Así que el profeta va muy sincronizado al tiempo de Dios. Es Dios el que gobierna nuestras vidas. Yo hablo si tú hablas. Si tú no hablas, yo callo. Yo no quiero hablar cosas inventadas mías, no. Señor Dios mío, líbrame. Así igual, ese temor te va a librar, ese temor a Dios, esa obediencia a Dios. Te va a guardar el Señor, porque hay una que está allí, obediente a Dios, sometida a Dios, sujeta a Dios. Señor, toda emoción la suprimo delante de tu presencia. Me someto delante de tu presencia. No quiero ser, Dios mío, llevada por mis emociones. Porque puede hacer que Dios te esté revelando algo de una vida, pero no es el tiempo de decirlo. No es el tiempo. Entonces el profeta va sincronizado en los tiempos. ¿Qué tal Elías? Ay no, ya llegaron 2 años y necesitamos agua. Yo voy a orar por el agua, porque yo sé que así como se cerró, yo también tengo la autoridad de abrirla, y voy a orar a los 2 años. Sí, quedas en vergüenza. Elías hubiera quedado en vergüenza. Elías no le importaba que el hombre dijera, que el hombre no dijera, no. Elías iba sincronizado al tiempo de Dios. Por eso cuando el Señor le dijo, ya se cumplieron los 3 años, me dijo, ve, ora porque voy a abrir los cielos. No fue antes, no fue porque el profeta cree que Dios es el sirviente y que Dios va a hacer lo que el profeta dice. No, Dios no es nuestro sirviente. Dios es Dios y nosotros debemos someternos a Él y hablar solo lo que Él dice y seguir lo que Él dice y obedecer lo que Él dice, porque en eso llevaremos gloria al Señor. Amén. Dios te bendiga. Dejamos allí en este tiempo, lo dejamos, se nos ha ido el tiempo. Dios bendiga tu vida. Dios te siga sustentando, te siga sosteniendo. Seguimos en un próximo discipulado, caminando en el propósito de Dios. Un abrazo fuerte, les amo, la pastora Cristina Benavides desde Bogotá, Colombia. 1000 bendiciones en el Señor Jesucristo.